Hola, buenas tardes. Hola, Mafer, ¿me escuchas? Mafer, ¿estás ahí? Mafer, ¿me escuchas, por favor? Sí, ahorita sí ya. Perfecto, ahora sí estás como María Fernanda. Sí, es que me olvido, termino las clases y me olvido. Qué chistoso. Mafer, querida, con mucho cariño, ya vamos a tratar de comenzar. Ahora tenemos 50 personas en la página de Facebook. Quiero Ya, pedirte un favor importante, Mafer. Siempre estar pendiente de las redes en Facebook para que les puedas responder también las preguntas a los interlocutores, ¿ok? listo. Listo. Vamos a dar inicio a esta parte de la formación. Primero, dándoles un inmenso saludo a todos nuestros compañeros que están en las redes de Facebook ya conectados. Y veamos desde dónde nos están saludando, queridos compañeros y queridas compañeras, desde dónde nos están saludando el día de hoy. Va a ser muy importante conocer un poquito de su historia, desde dónde están. Buenas tardes, Tati, un gusto saludarte. Buenas tardes, Javi Ramírez, Jorge Ordóñez. Bienvenidos todos ustedes. Mary Eugenia, David Ana Luisa, Anita Borges, Joana Santos, gracias por estar aquí el día de hoy. Es muy importante para nosotros trabajar junto a ustedes. Jorge desde Guayaquil, muchísimas gracias. Tati desde Loja, la ciudad castellana. Qué lindo, chicos. Anita Borges, saludos. Cristina Ochoa, qué lindo. Podemos estar en vía Zoom o vía Facebook sin ningún problema. Desde Cuenca, desde Esmeraldas, Dalton, Colorado. Gracias por estar aquí, Dalton. Lili García, gracias por estar aquí. Moni Nenita, Anita Borges desde el sur de Quito. Aquí en el norte nos estamos muriendo del frío, Mafer. Te cuento que está durísimo, durísimo, durísimo. Desde el Valle de los Chillos, desde La Merced, desde Pelileo, desde Durán. Queridos compañeros, bienvenidos todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo webinario y quiero contarles cómo es la metodología de trabajo. Recuerde que usted puede realizar el pago de su certificado hasta después de 48 horas máximo. Debe siempre poner una recomendación en nuestro fanpage de formación continua Poliestudios y escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que resuman lo aprendido. Esto es muy importante porque así nos estamos dando cuenta cómo están comprendiendo, qué está analizando nuestro querido público y cómo lo están haciendo. Un sol intenso en Cuenca, qué lindo. En Alausí también. Bienvenidos todos. Chicos, en este espacio vamos a trabajar fuertemente y no se olviden de compartir este webinario además con sus amigos y amigas, a alguien que le va a servir esta información, a alguien que necesita escuchar un poquito más y aprender de cómo mejorar estas competencias de lo que nos va a hablar el día de hoy nuestra querida Mafer Arce.
Y ahora vamos a hablar sobre nuestro congreso, ¡yupi! Tenemos un hermoso congreso que va a ser desde el día de mañana a las 6 de la tarde. Es por 40 horas el certificado otorgado por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Para los ex estudiantes de Poliestudios tiene un costo de $25, al igual que para nuestros estudiantes. Para el público en general tiene un costo de $50, son 40 horas de certificación con expertos desde España, con expertos desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador, que van a hablar con nosotros de temas muy interesantes. A todos ustedes que nos saludan desde Guayaquil, Riobamba, desde Sangolquí, bienvenidos a todos. Les queremos mucho. Gracias por compartir con nosotros. A Shirley Yesenia Reyes, a María Cristina Alejandro, a Gaby Chuquín, a José Abarca, a Clarita Díaz, a Lili García, a Silvita Huertas. Felicitaciones a todos ustedes que están haciendo un trabajo maravilloso y llegando a esta actividad y cumpliendo sus metas. Vamos a comenzar entonces ya con nuestra querida Mafer Barre, que nos saluda desde la ciudad de Zaruma. Y está haciendo frío y calor en Zaruma, mi querida Mafer. Estamos con un clima templadito. Está rico. ¡Qué bueno! ¡Qué calor! Bienvenidos todos y vamos a participar. No se olviden de compartir este webinar con grupos de docentes que les pueda servir esta información. Continuemos, Maf. Listo. Gracias, Berito. Bienvenidos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Es un placer compartir nuevamente. Insisto que es gratificante cuando tenemos la oportunidad de compartir temas de esta índole. El día lunes estuvimos trabajando con un tema de competencias, asimismo, todo relacionado con lo que es aprendizaje y bueno, vamos a continuar con este proceso de formación. La idea es que poco a poco se vayan fortaleciendo este tipo de procesos que nos ayudan a nosotros dentro del aula, en este caso, pues en nuestro entorno virtual, al cual nos ha tocado irnos acoplando poco a poco. De mi parte es un gusto compartir con ustedes. Un abrazo a la distancia y vamos a empezar con nuestra capacitación del día de hoy. Bueno, mis estimados, como bien se nos dio la bienvenida por parte de Berito, pues a nombre de Formación Poliestudios esperamos que la temática sea de agrado y de fortalecimiento a nivel profesional para cada uno de los que estamos presentes. El tema con el que vamos a trabajar en esta tarde es aprendizaje, competencia, capacidades y competencias. ¿Por qué esta temática? Bueno, ya les decía, pues hemos venido trabajando todo en el marco de aprendizaje porque realmente nos ha tocado acoplarnos a un ritmo diferente al que hemos venido trabajando. Entonces, este cambio sí ha representado significativamente en nosotros pues la necesidad de buscar estrategias alternativas que nos permitan llegar a nuestros estudiantes, que nos permitan motivar a los padres de familia para que ellos nos den acompañamiento desde casa y sobre todo porque estamos teniendo la oportunidad de identificar en los estudiantes capacidades, competencias y habilidades desde otro ámbito, desde la virtualidad. Y no decir que es algo imposible, sino más bien un reto que nos ha permitido incluso a algunos fortalecer ciertas habilidades que de pronto aún no habíamos reconocido o no habíamos identificado. Dentro de esta temática, pues nos vamos a enfocar en habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Vamos a conocer este tipo de procesos para ver hacia dónde nos podemos direccionar con cada uno de ellos y como docentes, qué es lo que nosotros podemos brindar dentro del aula. Pues muy bien. Vamos a dar inicio. El Currículum Nacional de Educación se estructura en base a 4 definiciones curriculares, mismas que permiten concretar la práctica educativa. Estas 4 competencias radican en sí, como lo menciona la palabra, en competencias, en capacidades,
en estándares de aprendizaje y en el desempeño que determina cada estudiante dentro de su formación. Debemos tener en cuenta que se considera como competencia a la facultad que tiene cada persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Cuando hablamos de un conjunto de capacidades, no nos limitamos a un determinado proceso, sino que nos da la oportunidad de ir indagando cada aspecto del estudiante. Es aquel que nos permite despertar en ellos varias cualidades y destrezas pues que nos ayudan a direccionarlo, hacia un propósito específico. La meta pues es que ellos cumplan con el objetivo planificado. También tenemos que tener en cuenta que en este sentido pues se plasma mucho un proceder ético debido a que nosotros en el momento en que estamos trabajando con el estudiante formamos en ellos un proceso que permita plasmar su realidad, su objetividad, su integridad y de esa manera no hacer que el estudiante se llene, por ejemplo, de estrategias basadas o reflejadas entre otras personas, sino que se mantenga totalmente íntegro y ético para poder salir en base a las habilidades propias que él tiene. Ser competente también supone comprender la situación que se debe enfrentar, afrontar y evaluar con las posibilidades que se tienen que resolver. Nosotros estamos trabajando con chicos que están despertando día a día el interés por buscar nuevas alternativas de aprendizaje. Y lo importante de nosotros es que es prioritario que ellos puedan afrontar, enfrentar y evaluar todo tipo de conocimiento, que ellos no tengan un limitante para resolver ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, nosotros damos un tema específico para la clase y estando dentro del aula, pues tenemos la oportunidad de abarcar hasta cierto punto ciertas temáticas y ciertas posibilidades. En la mayoría de los estudiantes, e incluso cuando se tiene la colaboración de los padres de familia, nosotros despertamos un interés para que ellos sigan investigando ciertas temáticas y de esa manera pues logramos que se den ciertos procedimientos de afrontamiento para que ellos no sean conformistas a lo que solo nosotros estamos dando, sino más bien ellos sean investigadores y no se conformen a lo que presenta la temática del día, sino que a que indaguen un poquito más. Y esa es una de las fortalezas que nosotros estamos tratando de generar en ellos. Además de que debemos tener en cuenta que en las competencias nosotros debemos lograr que se identifiquen los conocimientos y habilidades que cada uno de ellos posee, que cada uno de ellos tiene disponible en su entorno. Esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Analizar combinaciones pertinentes a situaciones, propósitos, para que luego se pueda tomar una decisión, ejecutarla y ponerla en acción. Todo esto pues mediante un proceso de combinación seleccionada. Cuando nosotros logramos que el estudiante pueda combinar estos procesos de aprendizaje y logre cumplir su propósito, nosotros hemos fortalecido ya su proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo que sea alguien conformista, sino alguien que realmente busque entablar situaciones que le van a ayudar a salir de lo que habitualmente él se sentía, de lo que habitualmente se tenía, de lo que se podría decir estábamos acostumbrados a llevar. Se puede decir que este tipo de procesos no se evidencian al 100% en todos los estudiantes, pero sí tenemos un grupo con el que podemos trabajar e ir reforzando cada día. Del mismo modo, considero que si dentro de este proceso de pronto hay estudiantes con alguna necesidad educativa, no lo podemos dejar de lado, sino que también fortalecerlo, porque nosotros en la oportunidad que estamos teniendo de trabajar por un medio digital, hemos visto que los estudiantes que tienen ciertas necesidades se han interesado por el proceso de una manera significativa. Es decir, que hay más participación, más colaboración. Parece que este medio digital ha despertado en ellos la necesidad
de fortalecerse en cuanto a conocimiento y esto ha sido muy productivo para nosotros. Por ello los invito a que si de pronto en aula tenemos un estudiante con necesidad educativa, no nos dé temor de trabajar con ellos, sino que más bien busquemos estrategias, metodologías que nos ayuden a llegar a este estudiante, a que este estudiante se encuentre, se sienta valorado dentro del aula, se sienta motivado y de esa manera también forme parte activa del grupo. De verdad que nos hemos dado cuenta de cosas muy importantes, como les mencionaba. Hay una colaboración activa hasta cierto punto. Obviamente hay que hacer ciertas correcciones, pero lo importante es que pueden interactuar. Cuando trabajamos por este medio digital, realmente nos hemos dado cuenta de muchas fortalezas que estamos desarrollando con los niños. Incluso el padre de familia también se ha involucrado en estos procesos. Pero pienso yo que para llegar a este punto de que se involucre, es necesario que nosotros partamos de un proceso de sensibilización. Cuando, por ejemplo, dentro de este estudio virtual en el que estamos hoy en día, vemos de pronto el limitante del Internet, estamos trabajando con guías, estamos trabajando con fichas, pero cuando no tenemos el limitante de Internet y si disponemos de trabajar por lo menos con este tipo de estudiantes, así sea 40 o 45 minutos, créanme, estamos despertando un interés de parte y parte y podemos realizar un proceso formativo muy importante y prioritario, no solo para ellos, creo que como docentes también nos gratificamos y nos fortalecemos nosotros. También tenemos en este punto, ya vimos lo que correspondía a las competencias, ahora vamos a las capacidades. Dentro de las capacidades, pues nos vamos a enfocar al proceso de fortalecimiento en habilidades, ya que estas son recursos que nos permiten interactuar y fortalecer las competencias. Dentro de estas, pues tenemos los conocimientos, habilidades y actitudes de un estudiante, mismas que son utilizadas para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores que implican competencias, ya que estas operaciones suelen ser un poquito complejas. Ahora, si yo menciono dentro de capacidades que nosotros debemos fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes, me centro en lo que estábamos hablando hace un ratito, en que me salgo de mi contexto metodológico, me salgo de pronto de la estrategia que estaba planificada ya para el aula y busco un sinnúmero de alternativas que me permitan llegar al estudiante. Realmente es un reto todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos proyectando, pero asimismo como reto se ha convertido en algo que nos fortalece a nosotros. Pienso que como seres humanos estamos cumpliendo con una meta y con un objetivo que hasta cierto punto uno podría decir que tiene un limitante, pero no es así. Cuando nosotros trabajamos en el fortalecimiento de habilidades y actitudes, nos permite ir mucho más allá de un típico proceso de enseñanza que tienen nuestros estudiantes. Y lo bonito de todo esto es que cuando nosotros vemos que se ha fortalecido el proceso y vemos un resultado, obviamente, la gratificación no es solamente para que el padre de familia diga mi hijo realmente está aprendiendo, sino que nosotros pues hemos cumplido con una meta trazada. Siempre que trabajamos yo repito esto y no me cansaré de repetirlo. El docente tiene la vocación, la pasión de hacer cosas extraordinarias con el ser humano. Recordemos que nosotros acompañamos, formamos, fortalecemos. Sé que es algo muy cansado, sé que de pronto tenemos que descuidar muchas cosas, pero así como descuidamos ciertas cosas, también nos damos la oportunidad de fortalecer otras y con mucha más potencia y con mucha más fuerza. Creo que para nosotros quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en aula con un estudiante de necesidad educativa anteriormente y verlo cómo está respondiendo actualmente en este proceso de formación digital es muy, muy bueno y gratificante ver cómo ha ido superando poco a poco ciertas necesidades. Obviamente no se solventan en un 100%,
pero nos dan la oportunidad de crear nuevas competencias y de eso se trata este tipo de aprendizaje, en que nosotros vayamos fortaleciendo las capacidades, las competencias y las habilidades que cada uno de ellos tiene. Dentro de los estándares de aprendizaje, mencionamos que son descripciones dentro del desarrollo de competencias a nivel creciente dependiendo de su complejidad. Estas van pues desde el inicio hasta lo que es educación básica y bueno, vámonos a enfocar también un poquito a lo que es bachillerato para hacerlo de una manera integral. De acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia a una forma articulada y a las capacidades que se ponen en acción para resolver o enfrentar una situación auténtica. Como ustedes ven, un tema se relaciona con otro y cada uno de estos se conectan a un determinado objetivo, que es al enfrentar una situación, que es al poder resolver cierta situación, a que es fortalecer ciertos procesos, porque la meta que se tiene es que de alguna u otra manera se cumpla el proceso que uno empieza con el estudiante. Esa es nuestra meta, esa es como para nosotros llegar pues a ese determinante objetivo que tenemos para que se cumplan los propósitos. Por último, nos mencionan los desempeños, que nos habla acerca de las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a sus niveles de desarrollo en cuanto a competencia. Aquí tiene que ver mucho con lo que es los estándares de aprendizaje. Son observables también dependiendo la diversidad, la situación y el contexto. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas situaciones donde los estudiantes demuestran que están en un proceso para alcanzar. Este proceso pues va a determinar el nivel, va a determinar la competencia y el objetivo de ellos pues es cumplir su meta. Los desempeños de este tipo de procesos se presentan en todos los programas curriculares que ya se tienen planteados, que ya se tienen planificados. Nuevamente nos referimos a situaciones, a contextos, a capacidades, a habilidades, a competencias que se nos permiten desenvolver y desarrollar en ellos. Puede que sea, como mencionaba hasta cierto punto, un limitante, pero la idea es que nosotros podamos compartir con ellos, que nosotros logremos despertar estos cuatro puntos que realmente son interesantes y marcan una diferencia dentro de nuestro proceso educativo. Para continuar, una vez que hemos visto estos 4 puntos dentro de lo que es el sistema educativo, ahora vamos a enfocarnos desde otro punto de vista. El autor Robert Gardner establece una tipología de aprendizaje más diversificada. Él lo hace desde un índole jerárquico, el mismo que se considera como una influencia dentro del ámbito de aprendizaje escolar. ¿Por qué lo hace desde un punto jerárquico? Porque él quiere ir despertando a medida de que se presenten las habilidades, todos los conocimientos en nuestros estudiantes. Entonces, él considera necesario partir de 4 puntos estratégicos también, mismos que vamos a ver en este momento. Él nos menciona que las personas adquieren conocimiento mediante varios procesos de aprendizaje y que en estos se involucran diversos tipos de capacidades en las que se puede incluir congruentemente la multiplicidad de todo lo que los niños quieren aprender. En este grupo pues ingresan niños, niñas, adolescentes y adultos. Es decir, que dependiendo la capacidad, él indica que se pueden dar estos procesos de conocimiento. Pero para que yo pueda identificar cuál es la capacidad de mi estudiante, cuál es esa necesidad de receptar información, aquí ingresa mucho lo que yo haga como docente. Si yo me limito o me centro simplemente a un modelo metodológico que ya he venido trabajando, o me centro y me limito a situaciones que ya han sido establecidas, a un proceso de aprendizaje típico, por así decirlo, sé que voy a llegar hasta cierto punto y sé que no voy
a indagar al 100% en estas competencias que los estudiantes tienen. Entonces, la idea es ir más allá para que yo pueda indagar cuáles son realmente estas capacidades y competencias que yo puedo fortalecer en los chicos. Asimismo, en mayor o menor grado, tales tipos de aprendizaje aparecen en todas y cada una de las áreas, disciplinas, asignaturas de las sucesivas etapas del sistema educativo. Para Gagner, pues estos tipos básicos de aprendizaje se basan y se fortalecen en 4 puntos: en la información verbal, en las habilidades intelectuales, en las estrategias cognitivas, en las actitudes y destrezas motrices. Si nosotros observamos estos 4 puntos, pues nos vamos a dar cuenta que desde inicial nosotros vamos fortaleciendo estos 4 aspectos. Pero, ¿hasta qué punto se los fortalece? ¿Hasta qué punto se los trabaja? ¿Será que una vez que terminó un año lectivo nosotros dejamos de trabajar en este tipo de aspectos? ¿O será que los vamos fortaleciendo a medida que los chicos van subiendo en año lectivo? Considero yo que es importante que estos 4 aspectos se trabajen en todos los años que los chicos van cursando. Y cada docente pues va a marcar en ellos una diferencia, porque sé que cada uno de nosotros pues los irá estimulando a medida de la necesidad que tiene el estudiante. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de esta necesidad? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que tengo que fortalecerlo? ¿Cómo yo puedo identificar si de pronto lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Pienso que dentro de cada planificación, pienso que dentro de cada temática, dentro de cada modelo educativo, dentro de cada referencia, nosotros deberíamos indagar en qué parte estamos trabajando y fortaleciendo todo lo que corresponde al área verbal, a las habilidades intelectuales del estudiante, a qué estrategias cognitivas nosotros estamos trabajando y sobre todo las actitudes y destrezas motrices que se están formando y fortaleciendo en cada uno de ellos. El autor nos menciona que el aprendizaje de información verbal se basa básicamente en el ámbito de conocimiento declarativo. Comprende tanto el conocimiento de hechos, nombres y datos en cuanto al aprendizaje de complejos contextos interrelacionados o ideas altamente organizadas. Yo puedo decir que este aprendizaje de información verbal de pronto lo voy a dejar para el área de lengua y literatura, porque puede ser que esta área les corresponda a ellos, entonces yo como doy otra asignatura no me voy a involucrar. O de pronto puedo decir que si yo estoy en aula con niñitos de escuela, pues ahí sí me voy a involucrar a un 100%. Pero sí sería importante que todos quienes hacemos parte de la formación de un estudiante nos involucremos al 100% fortaleciendo este tipo de información verbal. Si yo doy otra asignatura que no tiene una relación al 100% con el área de lengua y literatura que de pronto corresponda a este proceso, yo no puedo mantenerme alejado de esto. Sé que de pronto tampoco nos podemos enfocar en un 100%, pero de pronto al momento de hacer este trabajo integral podamos irle dando un poquito más de relevancia a este tipo de conocimientos. Miren que nos habla de hechos y acontecimientos donde se resaltan datos, nombres, situaciones que uno marca en ellos. Imagínense situaciones complejas que se van a interrelacionar unas con otras y de esa manera nosotros vamos despertando en ellos este tipo de aprendizaje, este tipo de conexión con la finalidad de que no se quede simplemente a que como voy a ver de pronto números, se quedó simplemente en números. ¿Qué idea de pronto sería indagar un poquito más allá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Entonces, sé que de pronto también podamos tener cierto límite, pero si nos damos un pequeño espacio que nos permita de alguna manera fortalecer este proceso, sí sería importante, sí sería de mucho complemento, no solamente para ellos. Insisto que nosotros como docentes pues tenemos la oportunidad de formar personas no limitadas, sino personas que tengan la visión de continuar, de fortalecerse, de crecer y que mejor que sea a nivel de conocimiento.
Tal vez no pueda recibir un gracias mañana ni pasado, pero la gratificación que queda en mí de saber que he cumplido con el propósito de formar a alguien y sobre todo que cumplí con esta meta que se dio cuando yo empecé esta carrera de docencia, ya lleva consigo pues un pago muy grande. Como estrategias cognitivas, menciona que operan los procesos de adquisición de nueva información entrante en su organización. Aquí trabajamos con información, organización, recuperación o activación. ¿Por qué trabajamos con estos puntos? Porque tenemos como fin utilizar el conocimiento disponible en esta memoria semántica, haciendo referencia a que mediante hechos vamos a comprender, mediante hechos vamos a aprender, y si nos damos cuenta, pues tiene relación con el primer punto que nos mencionaba, hechos, nombres, datos, etcétera. Estas estrategias cognitivas conciernen pues ciertos procesos de regulación y control que gobiernan los procesos mentales envueltos en el aprendizaje y pensamientos en general, como los procesos de atención, percepción y memoria. Estos tipos de procedimientos pues son los que vamos trabajando y fortaleciendo a diario, pero como les mencionaba, pues es un trabajo integral, un trabajo que no se lo debemos dejar solo al docente de una determinada área, sino a cada uno de nosotros para que pueda fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros educandos. De pronto para la docente de aula, como les decía en escuela, sea esto involucre un 100%, pero la idea es que todos empecemos a ser parte del proceso. Digamos que se presente una situación de una necesidad específica y este estudiante esté en séptimo. Y como ejemplo, estamos socializando la necesidad de ese estudiante y yo comienzo a decir que cómo es posible que este estudiante estando en un séptimo o de pronto en un grado o curso de bachillerato o de básica superior y yo diga, ¿por qué pasó con estos limitantes? ¿Por qué simplemente lo pasaron? ¿Por qué no se fortaleció esto? ¿Por qué no se trabajó aquello? Entonces, no se trata que en ese momento nosotros nos preguntemos el por qué, qué pasó, hubo colaboración, no hubo colaboración, sino que más bien nosotros como docentes se comience pues a trabajar de una forma integral, fortaleciendo cada una de estas capacidades, porque a veces los limitantes uno los pone, uno los va construyendo, uno los va dejando en el camino. Y la idea no es esa. La idea es que, insisto, formemos algo integral, algo que nos permita fortalecer el trabajo que se hace con los chicos en aula y algo que nos lleve mucho más allá de lo que estamos trabajando. En verdad que suele ser cansado, en verdad que uno dice ya no puedo más o ya no quiero, pero hay que recordar algo muy, muy importante, que si nosotros estamos de pronto hoy en día frente a este grupo de estudiantes fue porque quisimos, ¿verdad? Porque de alguna manera hubo ese interés y esa necesidad de poder formar a alguien más. Entonces vamos a hacerlo al 100%. No vamos a limitarnos, sino más bien vamos buscando alternativas, vamos buscando estrategias, vamos buscando motivaciones, vamos indagando posibilidades que nos permitan dar lo mejor para ellos. Y si de pronto al final de todo esto no recibimos un gracias, pues créanme que no hay nada más gratificante que ver que uno dio el 100% por aquellos que lo necesitaban en el momento. Otro punto que se menciona son las estrategias metacognitivas, mismas que constituyen capacidades autorreguladoras que serán analizadas posteriormente. Esas estrategias cognitivas y metacognitivas nos permiten aprender implícitamente, pero también pueden y deben ser aprendidas y enseñadas explícitamente. Entonces, como nosotros vemos, no hay limitantes, sino más bien nos invita ¿a qué? A que nosotros abordemos todos los ámbitos posibles para que se pueda generar un proceso de acompañamiento al 100%, mismo que nos permita cubrir todas las necesidades de nuestros estudiantes. Puede ser que yo diga no tengo colaboración del padre o el niño no quiere trabajar, el niño no quiere hacer, el estudiante se cansó, el estudiante se aburrió. Bueno, sí, hay muchas situaciones de este tipo,
pero si yo me pongo a indagar varios aspectos, de pronto encuentre alternativas que me permitan llegar a este estudiante. Nos menciona que la adquisición, modificación o cambio de actitudes constituye una importante faceta de aprendizaje en el ser humano, ya que estas actitudes aparecen involucradas en distintas manifestaciones del pensamiento y de la conducta. La actitud es una predisposición o tendencia en la acción vinculada hasta cierta valoración de un objeto, persona, hecho, situación, actividad, con la propensión o actuar conforme a aquella. Nuevamente, nos enfocamos a qué? A procesos actitudinales que nos van a permitir despertar en ellos una predisposición y el involucrarse, ¿qué cosa? Activamente en el proceso formativo de los estudiantes. Cuando hablamos de una estrategia metacognitiva y cognitiva, nos invita a trabajar implícitamente y explícitamente, ¿verdad? A buscar varias estrategias. Pero para que nosotros podamos enfocarnos en estas estrategias que nos involucran a nosotros, es importante que también observemos cuáles son las modificaciones y cambios de actitudes. Yo no puedo simplemente decir que mi estudiante dejó de ser aplicado, que mi estudiante dejó de ser participativo, que mi estudiante está pasando por un momento si yo no me enfoco de pronto a esta partecita de aquí, qué fue lo que afectó, qué fue lo que cambió, qué está pasando, ¿no es cierto? A veces yo podría decir, esta parte a mí no me corresponde, voy a derivarlo al Departamento de Consejería Estudiantil. Y si menciono todo esto es porque hemos observado que todas estas situaciones se presentan dentro de una institución educativa. Entonces, sé que el departamento es una ayuda, que es también algo que nos puede encaminar, pero ¿qué tal si nosotros también comenzamos a empoderarnos de este tipo de situaciones que nos permitan identificar cuáles son esas actitudes que han modificado el proceso de aprendizaje de nuestro estudiante? ¿Qué fue lo que está afectando? Si yo voy a buscar estrategias de aprendizaje, también me involucro a buscar ciertas estrategias de acompañamiento que me permitan indagar qué fue lo que perturbó a mi estudiante, qué fue lo que cambió en él, qué fue lo que de pronto hizo que no sea el mismo. De pronto puede que sea, en mi caso, yo como docente la que está actuando mal y entonces sea la que deba cambiar de alguna manera. Lo importante de todo esto es que se tenga la oportunidad de involucrarnos al 100% con ellos, que se tenga la oportunidad de poder compartir nuevas estrategias, nuevos aprendizajes. Entonces, de esa manera, pues, podemos lograr un cambio objetivo en cada uno de ellos. Lo importante es que ellos se sientan acompañados, que ellos sientan nuestra presencia, que ellos sientan que estamos ahí y de alguna manera pues tratar de buscar nuevas alternativas dentro de su proceso de aprendizaje. Nos dice que la actitud está conformada por componentes de naturaleza cognitiva, su referencia a un sector de la realidad, la parte afectiva que se relaciona subjetivamente, bien sea positiva o negativa, de un acercamiento, alejamiento hacia un objeto de referencia, y por último la conductual, que tiene tendencia a resolver una acción determinada. Como vemos, pues se menciona que van a la par una de la otra, la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual. Y como ya lo mencionamos, pues es importante que nos demos un espacio como para identificar en estos tres ámbitos qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando. Entonces, es importante que nosotros podamos compartir pues con nuestros estudiantes este tipo de procedimientos que nos permiten buscar estrategias y alternativas diferentes a las que habitualmente nosotros pues hemos venido realizando dentro del aula. Eso es lo que podemos compartir en cuanto al tema. Vamos a ver los comentarios, vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Berito nos decía que también nos involucremos un poquito en la página de Face para ver si también solventamos alguna necesidad, duda que se esté dando dentro del aula. A ver, vamos a ver.
Vamos a leer los comentarios del aula primero. A ver, es importante tener paciencia y saber comprender las situaciones de cada estudiante. Se me perdió. A ver, de cada estudiante, ya que cada uno de ellos vive en un mundo diferente. Muy bien. Desarrollar y fortalecer capacidades y habilidades en nuestros estudiantes es justamente jamás como docentes dejamos de aprender. Es importante involucrarnos al 100%. Es verdad, no debemos esperar un gracias al final, sino saber que hicimos lo mejor por los estudiantes. Esos son los comentarios que tenemos dentro del aula. Vamos a ver por parte de Face si tienen alguna pregunta. Sí me gustaría que por favor, si tienen alguna pregunta, me lo hagan saber. Tenemos aportes de la conferencia que estamos dando. Gracias por interesarse por las temáticas, gracias por sus comentarios, pero si tienen alguna pregunta, sí me gustaría que la dejen, por favor. ¿Alguna pregunta, mis estimados? Berito. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué hacemos para mejorar las capacidades estudiantiles sin descuidar a los demás? Muy bien. Nosotros tenemos que tratar de organizarnos dentro del aula cuando estemos ya en un proceso presencial que nos permita compartir un poquito con el estudiante que tenga cierta necesidad. Hay espacios que nos permitirían trabajar en este tipo de procesos. Si de pronto tenemos una hora especial dentro del aula, de pronto hablar con el compañero de esa materia para decirle que nos facilite así sean 15 o 10 minutos para que nosotros podamos interactuar con ese estudiante. El hecho es de que podamos utilizar ese tipo de tiempos y espacios para no descuidar al resto del grupo. Y si lo hacemos ahora que estamos en este medio digital, pienso que sí podríamos tener la oportunidad de utilizar alguna herramienta que nos permita realizar un conversatorio con el estudiante y de pronto con el padre de familia para que se pueda ser sensibilizado y tener la participación y colaboración por parte de ellos. Ahora, también podríamos buscar estrategias en cuanto a material que se tenga disponible para poder fortalecer el proceso de acompañamiento de este estudiante. Pero esa sería una alternativa para que se puedan dar este tipo de acompañamientos. Ya, tengo otra pregunta pero muy interesante. ¿Cómo poder estimular durante el proceso a un niño con discapacidad visual en la actualidad de este proceso digital? Excelente pregunta. ¿Cómo puedo estimular a un estudiante con discapacidad visual? Bueno, es un trabajo realmente fuerte. Es algo que tendría que tener una meta y un propósito al 100%. Pero ¿de qué manera se lo podría estimular? Pues con él sabemos que todo el proceso que se realice va a ser 100% auditivo. ¿No me escucha, Vero? Yo no le escucho a usted. No le escucho, Verito. No sé si me puede escribir. Bueno, yo voy a responder esta pregunta en base a lo que haría, ¿no? En lo personal. Pienso que si tuviera este tipo de reto para trabajar, lo haría de un modo 100% auditivo, buscaría todas las clases, audios realmente que lleguen a este estudiante. Si de pronto no tengo esta herramienta para trabajar dentro del aula en YouTube, de pronto no tengo material, si me diera tiempo de pronto de grabar todas las clases para mi estudiante y en cada clase pues hacer un proceso motivacional para que él se sienta bien, se sienta acompañado. Sé que es un limitante grande, pero en lo personal haría eso, grabaría
la mayoría de mis clases como para que él se sienta acompañado y lo haría comprender que soy yo, su docente, la que le está grabando sus clases, la que le está explicando, la que le está acompañando para que él se sienta al 100% apoyado en su proceso de aprendizaje. Eso haría. Sé que para ellos, insisto, hay un limitante, pero haría ese tipo de acompañamientos. A ver. Acompañar a la familia es importante, sí, muy bien. ¿Cómo potencializar las capacidades de aquellos que tienen un síndrome de Down? ¿Cómo potencializar capacidades de aquellos que tienen síndrome de Down Asperger en una clase vía Zoom en lo que dure la pandemia? Les cuento que un proceso como para trabajar con este grupo de estudiantes o una alternativa, primero sí los involucraría dentro del grupo de estudiantes del aula para que ellos no se sientan aislados del proceso, pero para poder complementar el proceso de acompañamiento, yo trabajaría con ellos así sea 20 minutos o media hora en una clase Zoom independiente. O sea, manejaría estos dos procesos, el grupal con los estudiantes y el individual para ellos. Y cuando lo trabaje de forma individual, pues trataría de buscar herramientas tecnológicas que me permitan llegar, donde tendría que trabajar al 100% de una forma lúdica que de alguna manera me permita llegar al estudiante, pero lo haría de ese modo. Buscaría cierto tiempo que me permita trabajar estos dos aspectos, el grupal y el personal. Eso haría. Sugerencias para trabajar con estudiantes de NET. Bueno, dependiendo si son NET asociadas o no asociadas a la discapacidad, también emplearía el método que les mencioné recién. Trabajar en grupo y también buscar un tiempo adicional para poder fortalecer el aprendizaje con ellos. Les comento que dentro de formación Poliestudio tenemos procesos de capacitación donde se enfocan el trabajo de herramientas virtuales, las cuales están sirviendo al 100% para el complemento metodológico dentro del aula. Yo no puedo simplemente limitarme a decir voy a buscar una herramienta de trabajo, ingreso a Google y digo voy a buscar tal herramienta para tal cosa. No, es importante que uno se pueda formar en este tipo de herramientas para dar el 100% con nuestros estudiantes. Tenemos un sinnúmero de alternativas que nos permiten fortalecer este tipo de estrategias. Entonces, los invito a que formen parte también de este tipo de procedimientos como para fortalecer nuestras alternativas metodológicas dentro de aula. Veamos. Seguimos, me siguen preguntando acerca de recursos y yo sí los invito a que se pueda, nos podamos formar en base a este tipo de herramientas. Como les digo, se podría buscar un sinnúmero de herramientas, pero la idea es que nos podamos formar en lo que realmente nos va a ayudar y a fortalecer dentro del aula 100%. ¿Es necesario el apoyo de padres o tutor? Sí. Hablamos del aprendizaje virtual influenciado a los estudiantes. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Menciona que si el aprendizaje virtual ha logrado que el estudiante trabaje de una forma individual o que se haga más dependiente. Les cuento que para trabajar en el ámbito virtual nosotros debemos tener reglas, nosotros debemos tener normas, nosotros debemos poner ciertos limitantes. Está bien que mientras dure un proceso de inducción con los chicos tengamos el acompañamiento de los padres, pero una vez que hemos empezado este proceso, que ya los chicos se van familiarizando con la plataforma, ya las reglas van donde papá, mamá sí pueden ser un acompañante, pero con ciertos limitantes, ya que ellos pueden acompañar el proceso, pero no deben estar al 100% ahí. Sé que nos ayudan, sé que nos colaboran, pero asimismo poner reglas, pienso que sí.
como experiencia puedo decirles que estamos trabajando con niños de escuela y nosotros hasta cierto punto mencionamos a los papitos que nos acompañan en el proceso, pero que si ellos ya manejan aulas virtuales, pues es con ellos quienes vamos a trabajar y con quienes nos vamos a enfocar, porque la idea es que ellos aprendan y tampoco queremos que ellos sean 100% dependientes si están en casa, sino que vamos a fortalecer la independencia y autonomía de cada uno de ellos. Bueno, hay mensajes de agradecimiento, como el tema. Entonces pienso yo que hemos compartido un excelente tiempo y cumplido las expectativas de esta formación, de este webinar. Berito, hola. No sé si ya podemos hablar. ¿Ya se escucha? Me refiero a un nuevo año lectivo. Aquí también tenemos otra pregunta dentro del aula de Zoom. ¿De qué manera se pueden identificar las capacidades y habilidades de cada uno de los estudiantes mediante la nueva manera de aprendizaje virtual? Me refiero a un nuevo año lectivo con un nuevo grupo de estudiantes. Gracias. Pues todos pasamos por un proceso de familiarización, de adaptación, proceso que nos permite trabajar poco a poco en conocer cómo son nuestros estudiantes. Obviamente, pues no lo vamos a hacer ni bien inicie clases, sino que este va a tomar pues un tiempito, no mayor considero yo a 20 días, a un mes de clases, sino que a medida de que vayamos empezando, nosotros debemos ir identificando en ellos cuáles son estas capacidades, cuáles son estas habilidades, trabajar ciertas tareas, situaciones, reflexiones, procesos dentro del aula o para que suban en la plataforma o para que envíen de pronto mediante el medio que estén trabajando y de esa manera ir analizando estos trabajos y ir captando capacidades, habilidades, destrezas en los chicos. Empezar a ser un poquito más lúdicos, más dinámicos, empezar a que ellos puedan expresar dentro del aula que estamos en una hora de clase, poder escuchar cómo se expresan, ver sus gestos, ir analizando cada punto, cada detalle, ser muy meticuloso en todo lo que pasa dentro del aula, con el hecho de que ellos también se sientan importantes y vean que nosotros estamos al 100% para acompañarlos y darles la atención que ellos requieran. De pronto lo haría desde ese punto de vista. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna sugerencia para trabajar con jóvenes con discapacidad auditiva? Pienso que para trabajar con jóvenes con discapacidad auditiva, los medios pues audiovisuales que nosotros podamos conseguir, el audio más que todo pues va a tener cierto limitante, pero el visual no. Yo trabajaría mucho con lo que es diapositivas, con láminas, vería también el grado de la dificultad auditiva, porque hay ciertos estudiantes que tienen esta discapacidad, pero sí escuchan un poco, ¿no? Y para quienes son al 100% con esta discapacidad, me basaría más en la parte gráfica, en la parte textual, como para ir fortaleciendo estos puntos y aspectos dentro de su proceso de formación. Hacia ese punto, pues yo me direccionaría. Eso es lo que haría si me tocara un caso de este tipo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En Zoom o en Face. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no tenemos, creo, más preguntas. Me parece que hasta ahí están las preguntas. No tengo otra
pregunta. Veamos para ver qué nos dice Berito. Vamos a ver, por lo pronto en verdad no tenemos más preguntas ni aportes. Esperemos un ratito. Bueno, la idea de, como les mencionaba en un inicio, de estar trabajando en este tipo de temáticas es porque nos da la oportunidad de que en cada una de ellas veamos alternativas diferentes, busquemos estrategias, que el acompañamiento se pueda dar de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. En verdad me gusta mucho este proceso porque nos permite complementar la formación que nosotros tenemos con nuestros chicos dentro del aula. Bueno, ha sido muy grato compartir con ustedes este tiempito de formación. Yo los invito a que puedan formar parte de todos los cursos que se dan dentro de Poliestudios. Recuerden que estamos con procesos de acompañamiento pues digital para todos los docentes, donde se trabajan un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar como procesos dentro de aula. También tenemos otro tipo de capacitaciones que se enfocan al ámbito educativo, al ámbito psicológico. Así que están cordialmente invitados a formar parte de Poliestudios. Recuerden estar pendiente de las webinars que se van a hacer. Estamos trabajando al 100% en este tipo de procesos de acompañamiento para ustedes y se vienen pues nuevas temáticas que de seguro seguirán fortaleciendo nuestro proceso de enseñanza para los chicos. De mi parte pues ha sido gratificante compartir este tiempo con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en otro encuentro virtual. Muy buenas tardes para todos.